¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a continuar un poco con la explicación sobre el tema que realizamos la clase pasada, que fue sobre comprensión de lectura, técnicas de estudio, cómo poder leer de manera adecuada. Por ello, en este caso, vamos a ver el tema de sumillado en la comprensión de lectura, lo cual recordar que para el sumillado también se aplica el subrayado y analizar bien las partes del párrafo. Veamos este pequeño texto. Les daré aproximadamente 5 minutos para que lo puedan leer bien. ¿Sí? Son dos párrafos. Este es el primer párrafo y este es el segundo párrafo. Así que por favor tomen en cuenta lo que hemos estado conversando en clase. Cuando den la lectura de un texto, una primera lectura de manera rápida, analizar bien qué es lo que nos dice cada parte del texto, porque esto nos va a ayudar a poder comprender de una mejor manera. Bien, asimismo, recuerda que cuando tú realizas la segunda lectura ya del texto, ya puedes ir subrayando, sumillando las partes que tú creas que son importantes, o también en ese mismo hilo conductor, ver bien de qué te trata cada parte o las oraciones del texto, a qué idea te lleva. ¿Sí? Entonces vamos a dar unos 5 a 6 minutos a leer cada parte de este texto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Se supone que ya han leído bien el texto, por ello entonces vamos a ver el proceso. Ya han leído el texto y te viene esta pregunta. El tema central es, en este caso, tenemos algunas alternativas. Bien, a ver, un momento, voy a dejar para que ustedes piensen bien en cuáles son o cuál es la alternativa correcta, porque solamente es la respuesta que es correcta en este caso. Bien, con la información que ustedes tienen, las anotaciones, el sumillado y subrayado, yo creo que claramente puede ayudarlos a contestar bien esta pregunta. Los dejo solo 3 minutos para que puedan analizar bien su respuesta. Bien, por ejemplo, esta primera parte, que es una oración, nos habla sobre Pedro I de Castilla murió en 1369, en uno de los episodios más dramáticos de la historia de la España medieval, asesinado en la tienda de un campamento militar por su propio hermano, Enrique, que se alzó así con el trono de Castilla al término de una cruenta guerra civil. Esta primera oración yo la relaciono y hago sumillado con esta pequeña. La muerte de Pedro I de Castilla fue asesinado por su hermano. Bien, ahora seguimos con la lectura. Pedro, su primero, subió al trono en 1350 con tan solo 15 años, después de que su padre Alfonso XI muriese en el cerco de Algeciras debido a la peste negra. De esta parte, yo diría, esta parte plantea cómo llegó al trono, ¿no? Pedro I. Continuando con el texto, dice, al principio mostró poco interés por la política y prefería salir al campo para cazar con sus halcones. Esta oración me lleva a esta idea, ¿no? Nos muestra cómo era su política. Claramente observamos que no le interesaba, en este caso, el lado político. Luego el texto dice, permitió así que un aristócrata de origen portugués, Juan Alfonso de Alburquerque, se hiciera con el control del reino. Mira, aquí te está introduciendo ya un personaje, y yo coloco mi sumillado, introduce al personaje de Juan Alonso de Alburquerque. Luego el texto en el segundo párrafo dice, Alburquerque combatió y ejecutó a gran parte de sus enemigos, utilizando al rey como una marioneta que firmaba las sentencias. O sea, nuevamente aquí, yendo un sumillado, recordando que el sumillado es algo breve con tus propias palabras, yo he colocado las acciones de Alburquerque. Seguimos con la lectura. Dice, con todo, la principal amenaza para don Pedro eran sus hermanos bastardos, entre ellos quien le diera muerte, Enrique. Pero Enrique, de Trastámara, no solo acabó con la vida de su rival, también lo condenó ante la historia, para justificar la muerte violenta del rey. Se dijo que don Pedro había sido un tirano y se ordenó escribir una crónica en la que aparece como un personaje vengativo, avaricioso y hasta paranoico. Esta parte nos habla de el hermano de don Pedro, que era Enrique, y que él condena a don Pedro como un tirano. Tal vez aquí podríamos agregar también que es quien lo mata, ¿no? En este caso. Finaliza el texto con esta parte. Así nació la imagen de Pedro el Cruel. Sin embargo, existieron quienes consideraron que don Pedro defendió a los débiles y castigó a los nobles, y que fue un buen monarca traicionado por los suyos. Por ello lo llaman el justiciero. En esta última oración, yo realizo el sumillado con mis propias palabras. Claro que ustedes pueden tener también sus propios puntos sus propias ideas de cada parte.
Aquí yo coloco dos versiones de Don Pedro, el tirano y el defensor de los débiles. Ya. Teníamos una pregunta, ya realizamos el sumillado y subrayado de cada parte del texto. Vamos a ver la pregunta. La pregunta es esta. El tema central es... A ver, debemos analizar en este caso con nuestro sumillado, nuestro subrayado, de qué nos habla el texto. Bien, la primera parte nos muestra o nos menciona la muerte de Pedro I de Castilla a manos de su hermano. Y luego el texto va a desarrollar cómo llegó Pedro de Castilla al trono, cuál era su política, introduce el personaje de Juan Alonso de Alburquerque, qué acciones realizaba este, quién mata a don Pedro y cuáles son las visiones o los puntos de vista que se tenía de Pedro I, que para algunos era bueno, para otros era malo. Entonces, teniendo ya esta idea de cuál es el hilo conductor del texto, cuál es el desarrollo, veamos las opciones. Tu primera opción es los efectos del derrocamiento de Pedro I. ¿El texto nos habla de efectos del derrocamiento? No. Entonces, debemos descartar esta idea. La opción B. El notorio devenir de Enrique de Trastámara, quien asesina a su hermano. Pero el notorio devenir... Ahora, a ver. El texto se centra en quién. En Pedro, recordemos. Enrique de Trastámara es un personaje que está alrededor de la idea de Pedro I. Entonces, podríamos decir que esta parte es algo que se desarrolla brevemente en el texto, pero no es que sea el tema central de todo el texto. ¿Bien? C. La falsa imagen de Pedro el Cruel, creada por su felón hermano bastardo. En el texto se menciona sobre una falsa imagen. A ver, esta parte se analiza al final del texto, que es en estas dos últimas partes, donde se habla no solo de una falsa imagen, si observamos bien, se menciona una parte negativa, pero también al último se menciona que hay dos puntos de vista. Para algunos es el tirano y para otros es el defensor de los débiles. Tampoco podemos decir entonces que este es el tema central, porque es algo que se desarrolla al final para complementar. ¿Bien? D. Los relatos positivos y negativos sobre Pedro I de Castilla, llamado el Cruel. A ver, nos hablan de relatos positivos y negativos, me parece que no se desarrolla la idea de un relato en sí, positivo o negativo, sino se menciona que para algunos era el justiciero y se menciona que para otros era el tirano. Pero no fundamenta con una historia, con un relato por qué era él bueno y por qué él era malo, para hacer alusión a positivo y negativo. Bien, a ver. La opción E, entonces, la muerte de Pedro I de Castilla a manos de Enrique, su hermano bastardo. Y claro, esta es nuestra idea principal, este es nuestro tema central, perdón. Bien, es el tema central porque, a ver, vamos a analizar. Empieza con la muerte de Pedro I de Castilla. Y luego de esta muerte expuesta, nos menciona cómo llega al trono, su política en relación a luego de llegar al trono, quién interviene en esta política, y luego de esa intervención se desarrolla quién lo mata, cómo es su muerte. Y luego de esta muerte, que es justo lo que se menciona al inicio, que hay que recordar que está aquí, bien, luego de esta muerte se va a mencionar que para algunos era bueno o era malo. O sea, esto de que él sea bueno o que sea malo para algunos es un efecto de la muerte. Entonces, podemos concluir que la clave correcta de esta pregunta, viendo el subrayado, el sumillado, es la letra E. La muerte de Pedro I de Castilla a manos de Enrique, su hermano bastardo. Ese es el tema central. Para realizar una síntesis de lo que estamos realizando. ¿Por qué es el tema central? Realicemos también esta pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? El texto trata de Pedro de Castilla, bien, pero solo de Pedro de Castilla, no, sino de Pedro de Castilla, su muerte, y para observar cómo se llegó a esta muerte, por eso nos desarrolla cuando llegó al trono, nos muestra su política, quiénes estuvieron alrededor de este personaje, y luego hay un desarrollo nuevamente sobre la muerte de Pedro de Castilla, y termina con esta idea de que para algunos, después de su muerte, para algunos era bueno y para otros era malo. Bien, chicos, lo que acabo de realizar es el análisis de un texto, de 2 párrafos. Concluyo la sesión con esta parte. Hay que tener en cuenta que
Los textos siempre van a tener ciertas partes en los párrafos. Hay textos también que tienen partes en cada párrafo es una parte. En este caso no, hemos notado que el párrafo tiene ciertas partes, las oraciones tienen ciertas ideas y eso para eso nos ayuda el sumillado y el subrayado. Subrayado, tú vas a subrayar las ideas que tienen algún punto en común. Y el sumillado te permite que tú escribas al costado qué es lo que has entendido con tus propias palabras. Esto te ayuda, ¿por qué? Porque cuando tú estás en una prueba, en una evaluación, tienes que realizar este sumillado, ya que te ayuda a que tú puedas contestar también las claves, las preguntas que tienes sobre el texto y puedes reflexionar de manera adecuada bien sobre cuál es la opción correcta, como lo acabamos de realizar. Muy bien, chicos, espero que se haya comprendido y si tienen alguna otra consulta, ya saben que nos podemos comunicar mediante este medio. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos en la clase presencial y no duden en consultarme por el correo que tenemos para comunicarnos. Nos vemos, chicos. Muchas gracias.